La puerta de la sala de reuniones se cerró con fuerza. Verónica Lawson dominó la cabecera. Desde la mesa, su mirada aguda cortando el aire como una espada sobre los ejecutivos. Reunido. Este informe financiero es un desastre, declaró con voz gélida y peligroso. Solo quedan 2 semanas para el lanzamiento de la oferta pública y usted. Dime que los números no cuadran. Ethan Kramer, el analista jefe, se movió. Incómodo en la silla. Necesitaré unos días para repasar todo. Una voz resonó desde el fondo de la habitación, interrumpiendo la tensión. No serán necesarios días. El error está en capital de trabajo. Lo has confundido con depreciación. Todos volvieron la cabeza. Daniel Brooks estaba apoyado contra la puerta, sosteniendo un escobilla de goma, con un cubo de agua a sus pies. Los ojos de Verónica se entrecerraron. ¿Tú entiendes las finanzas? Vete ahora. El silencio se apoderó de la habitación. Nadie. Emocionado. Nadie respiró. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Verónica Lawson había construido su imperio sobre 2 pilares no negociables, no. No confíes en nadie y nunca muestres debilidad. A los 35 años, era la directora ejecutiva más joven. Joven en los 70 años de historia de Lawson y Reed. El Wall Street Journal la llamó la leona del mundo empresarial. Forbes la presentó en la portada, pero quienquiera que viviera con ella. Ella sabía la verdad, sí, era brillante, sí, fue implacable. Pero detrás de él, trajes impecables y postura inquebrantable, había una mujer que había sido traicionada una vez. Más. 5 años antes, había confiado a su socio una adquisición estratégica. Él se lo entregó a la competencia, casi destruyendo la empresa. Verónica se recuperó con uñas y dientes, pero la cicatriz nunca sanó. Ahora ella solo confía en sí misma. Su oficina en el piso 42 era una fortaleza de vidrio y acero, desde la cual observaba la ciudad. Como un reino que ser dominado. Llegó a las 6 de la mañana y solo se fue pasada la medianoche. Medianoche. No tenía marido, ni hijos, ni amigos, solo trabajo, control y la obsesión por sobrevivir. Daniel Brooks vivía en un universo paralelo, 40 pisos más abajo. Empujó una escobilla de goma sobre pisos de mármol que reflejaban luces a las que nunca tendría acceso. A sus 39 años. Parecía mayor. Tus manos callosas, hombros encorvados por años de oficio. Lo que lo hizo invisible. Nadie notó a los limpiadores. Así fue exactamente como debería serlo. Pero Daniel no siempre había sido un fantasma. 8 años antes, era una estrella en ascenso en JP Morgan, uno de los analistas. Los financieros más brillantes de Nueva York. Sus modelos han ahorrado millones. Clientes, sus estrategias dieron forma a negocios de miles de millones de dólares. Había una habitación con vistas. Un salario de 6 cifras y un futuro que parecía ilimitado. Hasta Elena, tú. La esposa enfermó. Cáncer, agresivo, caro. El seguro cubría parte de ello, pero no lo suficiente. Daniel vació sus ahorros, vendió su departamento y asumió deudas que nunca podría pagar. Trabajó sin parar, intentando pagar los tratamientos experimentales. Pero el sistema no fue hecho para gente como él. Elena murió un martes por la mañana. En una habitación de hospital que olía a desinfectante y promesas incumplidas. Daniel sostuvo su mano hasta su último aliento. 3 semanas después dimitió. No podía volver a ese mundo, fingir que los números en una hoja de cálculo importaban cuando el único número que resonaba en tu mente era el 0, 0 latidos, 0 futuro, 0 esperanza. Se mudó a un ciudad más pequeña, consiguió trabajo como limpiador nocturno y se dedicó a lo único. Eso todavía tenía sentido, Sophie, su hija. A los 7 años, Sophie tenía los rizos oscuros de su madre y la tranquila intensidad de su madre. Padre. Era inteligente, curiosa y con una amabilidad que te rompía el corazón. Cada mañana
Daniel la llevó a la escuela. Todas las tardes iba a buscarla. Pasaron horas en el parque, en el biblioteca o simplemente en el sofá, dibujando juntos. A Sophie le encantaba dibujar. Llené cuadernos con bocetos de superhéroes, princesas y familias que se parecían con el de ella. Un día le mostró un dibujo, Daniel con capa. «¿Ese eres tú, papá? Un superhéroe secreto». Él sonrió, pero le dolía el pecho. No se sentía como un héroe. Se sentía como un hombre que había fracasado en todo lo que importaba. Por la noche, después de que Sophie se durmiera, se puso su uniforme de limpieza y fue a la Lawson y Reed. Limpié los pisos, vacié los botes de basura y escuché el zumbido de una edificio que nunca descansó. A veces, ya entrada la noche, pasaba por él. Reunión y vi pizarras llenas de proyecciones financieras. Le picaban los dedos. Quería coger un bolígrafo, corregir mis errores, demostrar que todavía sabía hacer lo que el día había dominado. Pero nunca lo hizo. Esa vida había terminado. Había hecho su elección. Sophie había pegado uno de sus dibujos dentro del casillero de Daniel en el trabajo. 3 personas tomadas de la mano, un hombre alto, una niña pequeña y una mujer sonriente. Nunca preguntó quién era esa mujer. Temía la respuesta. El mundo de Verónica se estaba desmoronando. Se suponía que la oferta pública era su obra maestra, la negocio que consolidaría su legado. Pero el modelo financiero se vio comprometido y nadie pudo identificar por qué. Había pasado 3 días analizando los datos. Buscando el fracaso. Nada. Ahora, en la sala de reuniones, sentí que las paredes se cerraban. Y. Entonces ese limpiador, ese nadie, tuvo la osadía de hablar. Ella abrió la boca, lista para desatar toda su furia. Pero Lucas Reed, tú, cofundadora y la única persona cuyo juicio a veces respetaba, levantó la mano. Déjalo que te explique, dijo Lucas. La mandíbula de Verónica se apretó. No puede ser. ¿En serio? ¿Cuál es el daño? Lucas se recostó impasible. Si me equivoco. Perdimos medio minuto. Si es correcto, salvamos el trato. Daniel no esperó la autorización. Se acercó al pizarrón, cogió un bolígrafo y empezó a escribir. Su letra era precisa, metódica. Dibujó un diagrama rápido. Columnas de ingresos, gastos, capital de trabajo, depreciación. Después, 2 números. Usted contabilizó la depreciación 2 veces, una vez como gasto operativo, otro en ajustes de capital. Esto está inflando sus costos y haciendo que el flujo de caja parece más débil de lo que es. Ethan palideció. Dios mío. Verónica se acercó, sus ojos recorriendo el esquema. Su mente procesó los cálculos a gran velocidad. Tenía razón. Absolutamente correcto. Gregory Hall, uno de los inversores de alto nivel, se inclinó hacia adelante. ¿Dónde aprendiste eso? Daniel dejó su bolígrafo. Wharton. La sala estalló en murmullos. Los ejecutivos intercambiaron miradas de incredulidad. Ethan parecía querer desaparecer. Verónica permaneció inmóvil con los puños cerrados. Acababa de ser corregido públicamente por un limpiador. Lucas sonrió. Ella no durmió esa noche. Se quedó en la oficina arreglando el modelo financiero corregido. En la pantalla, perfecto, elegante, el tipo de trabajo que solo un experto con años de experiencia. La experiencia podría producir. Abrió la computadora portátil e hizo una investigación sobre Daniel. ¿Arroyos? Lo que descubrió la dejó atónita. Daniel había sido una estrella. Artículos publicados, orador invitado, recomendaciones de gigantes financieros. Hasta que hace 8 años, todo desapareció. Ningún escándalo. Sin antecedentes penales. Solo vacío. El resto del consejo lo siguió. Incluso Whitmore, asintiendo de mala gana, dejó el bolígrafo sobre el documento de aprobación.
El sonido era casi ceremonial, como el último sello. En un acuerdo inevitable. Verónica no miró a Daniel cuando salió de la habitación. No quería que viera él. Alivio en sus ojos, o peor aún, que lo interpretó como debilidad. Pero cuando llegó, fue a su oficina, cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando profundamente. Esa victoria no era solo de ella. Y eso la irritaba más que cualquiera de las objeciones de Whitmore. 3 días después el modelo fue enviado a los reguladores. Vuelven los comentarios. En tiempo récord, impecable. Sin observaciones. Lucas entró a su oficina. Con una botella de whisky de 30 años. Deberíamos celebrar, dijo como si él. La idea era obvia. Verónica miró el reloj, 7:42 de la tarde, Daniel se ha ido por horas, respondió secamente. Tiene una hija a la que acostar. Lucas se rió como si fuera el chiste más absurdo que jamás hubiera escuchado. Eres bromeando, ¿verdad? El hombre es un genio. Necesitamos contratarte a tiempo completo. Doble salario, bonos, acciones. Él no lo aceptará. La certeza en su voz hizo que Lucas se detiene. ¿Cómo lo sabes? Porque ella lo conocía mejor de lo que pensaba. Oh. Al menos sabía lo suficiente como para saber que Daniel Brooks no era el tipo de hombre que se compró con dinero. Lo encontró en el estacionamiento subterráneo, apoyado contra el auto, esperando. Sophie saliendo de la clase de ballet. La niña corrió por la acera, sus zapatillas de punta, golpeando el concreto, mientras Daniel la miraba con una sonrisa que parecía reservado solo para ella. Verónica se quedó quieta, invisible, hasta que Sophie saltó al sus brazos. Papá, hoy la maestra dijo que tengo talento. Daniel la hizo girar en el aire. Reír. Por supuesto que sí. Eres la bailarina más brillante que conozco. Algo en Verónica se retorció. No era envidia, era algo más peligroso. Reconocimiento. Se dio la vuelta antes de que la notaran y subió a su oficina. A las 9:17 su celular vibró. Un mensaje desconocido. Gracias. No por la oportunidad. Por la confianza. Sophie estará feliz de saber que la gente importante piensa que tu padre es inteligente. Verónica escribió una respuesta 3 veces antes de borrarlo todo. Al final solo envió, no son los únicos. A la mañana siguiente Daniel no estaba en el edificio. Ni siquiera al día siguiente. Verónica trató de convencerse a sí mismo de que no le importaba. Pero cuando pasó el tercer día y no lo hizo. Cuando apareció para limpiar los pasillos del piso 34, fue a Recursos Humanos. Él preguntó. Despido, dijo el empleado sin levantar la vista del ordenador. Sin aviso previo. No hay justificación. Verónica sintió que el suelo temblaba. ¿Dejó algún contacto? Solo una dirección. Donde enviar su último cheque. Ella no debería ir. No fue profesional. No fue racional. Pero a las 6:45 fue detenido. Frente a un modesto edificio en el barrio obrero de la ciudad, sosteniendo un maletín. Con un contrato que nunca se firmaría. La puerta se abrió antes de que ella llamara. Sophie la miró con curiosidad, sus ojos oscuros eran idénticos a los de su padre. ¿Tú eres él? ¿Una señora de oficina grande? Verónica tragó. Sí. Mi padre dijo eso. Eres inteligente. Pero a veces lo oculta. Daniel apareció detrás de la niña, con las manos en los bolsillos. No había hostilidad en su mirar. Solo una pregunta silenciosa, ¿qué quieres? Verónica le tendió la carpeta. Eso es ridículo, dijo, su voz más firme que sí. Sintió. 3 veces el salario que le ofrecimos a Lucas. Flexibilidad total. Tú defines. Tus horas, tus proyectos. Simplemente no dudó, no desaparezcas. Daniel no tocó. En el contrato. ¿Por qué haría eso? Porque eres mejor que limpiar pisos.
Porque Sophie merece ver de lo que es capaz su padre. Porque respiró hondo. Porque te necesito. El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para que Verónica comenzara a llorar. Arrepentirse. Hasta que Daniel sonrió. No la sonrisa cansada que había visto en la oficina. Pero algo genuino, casi sorprendido. Eres bueno en esto, ¿sabes? ¿En qué? Al hacer. La gente cree que te necesita. Ella no corrigió el error. Porque por primera vez en años Verónica no había certeza de quién, después de todo, necesitaba a quién. Uno por uno, los miembros del consejo asintieron. Incluso Whitmore, aunque su sonrisa era tan amargo como el café frío. Cuando terminó la reunión, Verónica encontró Daniel en el pasillo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. No lo haces. Necesitaba defenderme, dijo en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. Levantó la barbilla y sus ojos estaban tan fríos como siempre. No te estaba defendiendo. Estaba defendiendo el trabajo. Y por primera vez, no estaba seguro si eso era verdadero. ¿Hay alguna diferencia?, preguntó. Verónica no respondió. Pero mientras se alejaba con sus tacones resonando en el suelo de mármol, se dio cuenta de que sí y que la diferencia la perseguía. Esa noche Daniel esperó junto a los ascensores, con el gastado maletín de cuero entre sus manos. Dedos, su rostro iluminado por la tenue luz del vestíbulo. Verónica apareció desde el pasillo, la abrigo doblado sobre el brazo como un escudo innecesario. Se quedaron quietos. El silencio entre ellos era tan denso que parecía tener peso. Gracias, dijo finalmente, las palabras salieron más duras de lo que pretendía. ¿Por qué? Por tener razón. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Daniel casi sonrió, casi. ¿Es realmente tan difícil de admitir? Más de lo que crees. Subieron juntos al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, habló en voz tan baja que tuvo que inclinarse para escuchar. Sé lo que piensas de mí. Verónica se puso rígida. No pienso nada en ti. Sí piensas. No necesitaba decirlo en voz alta, la acusación flotaba en el aire como fumar. ¿Crees que soy solo un conserje con trajes prestados? ¿Que esto? El lugar ya no es mío. Que no merezco estar aquí. Ella se volvió hacia él con los ojos ardiendo. ¿Y qué piensas de mí? Daniel no dudó. Creo que estás aterrorizado. Que hayas construido muros tan altos. Que ya no puede ver lo que hay al otro lado. Y no creo que sepas qué hacer con alguien que no quiere nada de ti. El ascensor llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron. Verónica se fue sin mirar atrás. Pero le temblaban las manos mientras agarraba las llaves del coche. No por ira. Por miedo a que tenía razón. Y lo era. En los días siguientes Verónica no pudo sacárselo de la cabeza. Fue irritante. Pasara años de labrarse una vida donde las emociones eran irrelevantes, donde el control era su única divinidad. Y ahora ese hombre destrozado con su verdades incómodas, había abierto una grieta en algo que ella creía que estaba sellado para siempre. Siempre. Empezó a trabajar hasta tarde no por necesidad, sino porque sabía que todavía estaría en el edificio. Inventó excusas para cruzar su puerta oficina, solo para comprobar si la luz todavía estaba encendida. Hasta que una noche lo encontró dormido sobre la mesa, con la cabeza apoyada en una mesa. Pila de informes financieros. Se paró en el umbral, observando el lento ritmo de su respiración, la sombra de su barba incipiente, sus dedos todavía entrelazados alrededor. Un bolígrafo. Por un momento pensó en despertarlo. En lugar de eso, le tendió el abrigo sobre sus hombros y se fue sin hacer ningún sonido. A la mañana siguiente el abrigo estaba doblado sobre su escritorio, con una nota encima. Arriba, gracias. Dejó el papel en el cajón. Y no lo tiró. Una semana después se lanzó la hipo. Un éxito rotundo.
Las acciones se dispararon. El consejo vibró. Verónica debería estar celebrando. En cambio, sentí una vacío en su pecho porque las 3 semanas de Daniel habían terminado. Tu contrato venció. El último día lo encontró empacando las pocas pertenencias del pequeño cargo que ocupaba. Podrías quedarte, dijo desde la puerta, su voz más frágil que la. Me gustaría. Daniel levantó la vista. ¿Cómo? Como usted desee. Consultor. Asesor. Socio. Ella tragó con fuerza. Lo que prefieras. No estoy buscando una carrera. Entonces, ¿qué estás buscando? Dejó la caja sobre la mesa, con los nudillos blancos por la tensión. 1. Una vida en la que mi hija no tenga que preguntarse si estoy orgulloso de lo que hago. Verónica entró a la oficina, el espacio entre ellos se cargó con algo que ya no era. Hostilidad. Y no puedes tener eso aquí. No sé. Durante un largo momento se miraron el uno al otro, ella con su armadura agrietado, él con sus cicatrices a la vista. Entonces Verónica hizo algo que no había hecho en décadas, bajó la guardia. Cuando tenía 12 años comenzó en voz tan baja que tuvo que acercarse. Mi padre me dijo que nunca sería lo suficientemente bueno. Que pasaría toda mi vida. Intentar demostrarle que está equivocado y aún así fracasar. Daniel esperó, tomándose su tiempo. Desde entonces todos mis días se han centrado en esto. Ser perfecto. Ser intocable. La voz se quebró traicionándola. Pero tienes razón. Estoy aterrorizado. Porque si no voy. Perfecto, tal vez tenía razón. Cruzó la habitación y se paró frente a ella, demasiado cerca para ser profesional, muy lejos. Demasiado para tener intimidad. Tu padre estaba equivocado, dijo con firmeza. No tienes que ser perfecto. Tiene que ser real. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Verónica los odiaba. Odiado. Esa vulnerabilidad, esa falta de control. Pero no pudo detenerlos. No sé cómo ser real, confesó con la garganta ardiendo. Sí, lo haces. Extendió la mano y se secó una lágrima con el pulgar, un gesto tan suave que duele. Fuiste real cuando me defendiste en esa habitación. Fuiste real cuando dejaste tu abrigo sobre mis hombros. Estás siendo real ahora. Ella se rió, un sonido entrecortado. Fui horrible contigo. Sí. ¿Y no me odias? No. ¿Por qué? Daniel sonrió, una sonrisa triste y cálida, como el sol de invierno. Porque sé lo que es perderlo todo. Y sé lo que es tener tanto miedo de volver a perder que dejas de vivir. Su voz se volvió más ronca. No se lo deseo a nadie. Verónica cerró los ojos. Cuando los abrió dijo, ven a cenar mañana por la noche. ¿Por qué? Porque quiero conocer a tu hija. Dudó. Luego asintió. Él está bien. La noche siguiente Verónica se paró frente al edificio de Daniel, sosteniendo una bolsa de comida tailandesa y cuestionando cada elección que la había llevado allí. Casi le dio la espalda, pero la puerta se abrió antes de que pudiera escapar. Sofía apareció, su rostro se iluminó como si Verónica fuera una visitante navideña. ¿Tú eres amigo de papá? Se agachó hasta estar al nivel de la chica. Creo que sí. Soy Verónica. Soy Sofía. ¿Quieres ver mis dibujos? Antes de que Verónica pudiera responder, Sofía tomó su mano y la atrajo hacia ella. Dentro de el apartamento era pequeño pero lleno de vida, las paredes cubiertas de dibujos de niños, un sofá desgastado en el centro de la habitación, olor a canela en el aire. Daniel. Yo estaba en la cocina, visiblemente nervioso. Sophie, deja respirar a la señorita Lawson. No hay problema, dijo Verónica, sentándose en el suelo mientras Sophie extendía sus obras. Este es papá cuando era un superhéroe. Este somos él y yo en parque. ¿Y esto?
La niña hizo una pausa, sosteniendo un dibujo de 3 figuras de manos. Dado. Esta es nuestra familia. Un día. El nudo en la garganta de Verónica fue instantáneo. Es hermoso. Cenaron juntos alrededor de la mesa pequeña. Sofía hacía preguntas una y otra vez. Su curiosidad era tan contagiosa que Verónica se echó a reír, en verdad, por primera vez en años. Después de la comida, la niña se quedó dormida en el sofá con la cabeza apoyado en el regazo de Verónica. Daniel los miró, sus ojos brillaban con algo que ella no podía nombrarlo. A ella le gustaste, murmuró. Me gusta ella. Verónica miró el dibujo colgado en el frigorífico. Ella dibujó en ese cuadro. Incluso antes de que me conocieras. Los niños ven cosas que nosotros no vemos. Permanecieron en silencio hasta que Daniel llevó a Sofía a la cama. Cuando regresó, Verónica. Me paré junto a la ventana, observando las luces de la ciudad brillar como estrellas caídas. No sé cómo hacerlo, admitió. ¿Hacerlo? Ser una persona. Alguien que pertenece a esa vida. Se acercó. No es necesario que lo sepas. Solo tienes que intentarlo. ¿Qué pasa si fallo? Entonces fallas. Daniel le tomó la mano y sus dedos callosos se entrelazaron con los de ella. Pero al menos lo habrá intentado. Verónica apretó sus dedos, sintiendo el peso real de esos callos, de esos años. Pasé toda mi vida pensando que tenía que ser fuerte solo. Pero aquí, contigo, yo. Me siento más fuerte que nunca. Él le devolvió el apretón. Nunca fuiste débil, Verónica. Solo estabas asustada. Todavía lo soy. Yo también. Y por primera vez en años, ninguno de los dos se sintió solo. En las semanas siguientes algo cambió. Lucas se acercó a Daniel con una oferta, un puesto. Puesto permanente como consultor financiero. Pero esta vez Daniel sorprendió a todos. Rechazó el título. No quiero ser un empleado, dijo con voz tranquila. Quiero crear algo nuevo. Lucas levantó una ceja. ¿Cómo qué? Un programa. Los ojos de Daniel se iluminaron con una idea que parecía haberse afianzado. Se forman en esas noches de insomnio, entre hojas de cálculo y sueños dormidos. Un fondo de inversión social. Para pequeñas empresas de barrios como el mío. Para personas. En el que nadie más apuesta. Miró a Verónica como buscando aprobación. Algo que marca una verdadera diferencia. Que el futuro no era algo a lo que temer, sino un terreno fértil que cultivar. Cada elección que lo había llevado allí, las noches como conserje, las hojas de cálculo garabateadas en linterna, las negaciones de títulos vacíos, ahora tenían sentido. No fue sobre el estatus. De eso se trataba, del cálido peso de un abrazo que no necesitaba. Palabras, el brillo en los ojos de una hija que finalmente entendió que el amor no es medidas por metros cuadrados o saldos bancarios. El auditorio aún vibraba con los aplausos cuando Verónica se alejó levemente, dedos entrelazados con los de Daniel. Miró a la audiencia, ejecutivos, periodistas. Personas que alguna vez se habrían reído de ella por preocuparse por un simple empleado del limpieza y sintió algo cerca dentro de ella. No la puerta de una era, sino de una prisión. Esa vieja versión de sí misma, la que calculaba riesgos en el frío. Distancia, ella estaba muerta. En su lugar había una mujer que comprendió. Finalmente que la verdadera audacia no está en evitar las caídas, sino en aprender a ponerse de pie con ellos. Sophie saltó de los brazos de su padre y corrió hacia el frente del escenario, arrastrando a Verónica detrás de ella. A mano. Mami, ven aquí. Quiero mostrarte algo. La palabra se escapó naturalmente. Como si siempre hubiera sido así. Verónica se quedó helada por un segundo, su corazón latiendo tan fuerte que casi ahogó la risa nerviosa de Daniel. Ella nunca, él. Comenzó, pero Verónica ya estaba agachada, al nivel de los ojos de la niña. ¿Qué quieres mostrarme, Flor?, preguntó con la voz temblorosa. Sophie abrió su mochila y sacó un dibujo arrugado,
3 figuras tomadas de la mano. Bajo un sol amarillo dorado. Esos somos nosotros, dijo señalando. Y esto de aquí esbozó. Con su dedo una línea sinuosa que cortaba la página de esquina a esquina, ... es él. El camino que tomamos para llegar aquí. Papá dijo que los caminos torcidos son los. Enfriador. Verónica se tragó el nudo que tenía en la garganta. Él tiene razón. Daniel los observó a los dos con la espalda recta y los hombros relajados por primera vez en mucho tiempo. Años. Cuando Verónica se puso de pie, él extendió la mano no para tirar de ella, sino para. Ofrezca algo, un sobre maltratado con el nombre de Elena escrito con letra temblorosa. Encontré esto ayer, escondido en el fondo de un cajón. Se suponía que era una carta para ella. Nunca tuve el coraje de terminar. Verónica la abrió con cuidado. Dentro, más allá de las líneas discontinuas, había un cheque. Desgarrado, el bono que había recibido el año en que fue despedido, firmado pero nunca depositado. ¿Por qué?, preguntó, aunque ya lo sabía. Porque el dinero no hace que la gente vuelva, respondió simplemente. Pero esto de aquí. Señaló el escenario a Sophie, a la fundación que ahora llevaba el nombre de la mujer que había amado, eso es. El silencio entre ellos fue llenado por el zumbido de la multitud que se dispersaba. Alguien gritó el nombre de Verónica pidiendo una foto. Ella lo ignoró. En cambio, tomó la mano de Daniel y presionó el sobre contra su propio pecho, sobre su pecho. Corazón. Terminemos esta carta juntos, dijo. No decir adiós. Decir. Gracias. Él asintió con los ojos húmedos. ¿Y luego? Verónica sonrió, una sonrisa que no necesitaba maquillaje ni cámaras para ser vista. Perfecto. Entonces escribiremos el siguiente. Miró a Sophie, que ahora. Ella bailó en el escenario vacía, girando hasta caer de trasero en el suelo, riendo sin vergüenza. Y. Esta vez fichamos a los 3. Daniel los acercó a ambos, uno a cada lado, y respiró hondo. El olor a pintura. De bolígrafo, de champú infantil, de perfume caro que ahora se mezclaba con el sudor de. Un largo día. Eso fue todo. No es la victoria de un hombre sobre el sistema, sino la rendición. Delicioso a algo más grande, la familia que eligieron ser, las cicatrices en las que se convirtieron. Mapas, la certeza de que a veces las mejores revoluciones comienzan cuando deja de luchar contra el mundo y comienza a construir un pequeño rincón en él, incluso si es entre baldes de agua y sueños garabateados en servilletas. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando las ventanas del edificio de oro. Donde empezó todo, Daniel Brooks, ex conserje, ex ejecutivo, ex fantasma en él. Pasillos del poder. Supe que por primera vez estaba exactamente donde pertenecía. Ser. No en la cima. No en el fondo. En el centro. Donde la vida, después de todo, siempre sucede.